Hey, ¿qué tal mis colegas analógicos? Bienvenidos de nuevo al canal y muchísimas gracias por sintonizar en un nuevo vídeo más. Bienvenidos a un vídeo en el que, a pesar de que va a haber un montón de connotaciones sexuales, creedme que vamos a hablar de una cámara analógica. Y se trata de una cámara que, a pesar de no tener la reputación de una Nikon FM2 o una Canon AE1 Program, es una de las mejores cámaras con las que empezar en la fotografía analógica. Os garantizo que después de haber visto este vídeo, el interior de vuestros pantalones va a estar completamente húmedo. Eso es, vamos a hablar de la Yashica FX3 Super 2000. Se trata de una cámara creada por Kyocera, la misma empresa que hace impresoras y que patrocinó por muchísimos años al Atlético de Madrid. Y esta compañía fabricó esta cámara desde 1986 hasta 2002, así que en realidad no es una cámara tan vieja. Y creerme, es tan fácil encontrarla en mercados de segunda mano como vídeos de la Leica M6 o de la Fuji X100V en YouTube. Sin embargo, el precio es mucho más económico que esas dos cámaras. Como habréis visto en algunos de mis vídeos anteriores, y si no los habéis visto definitivamente no os invito a mi fiesta de cuando consiga los 1000 suscriptores, no paro de repetir que se trata de la Yashica FX3 Super 2000. ¿Y por qué recalco ello? Porque viene de un legado de una familia de Yashicas. En primer lugar la FX3, después la FX3 Super y por último la FX3 Super 2000, que es la que yo tengo. Esta cámara, al igual que la Nimbus de Harry Potter y la piedra filosofal, y me refiero a la piedra esa, no a la que se fuman, My name is Harry Potter. se trata de que esta cámara es la más rápida de todas ellas y puede llegar a alcanzar hasta un 2000avo de segundo. Y aunque tu novia diga lo contrario, es que cuanto más rápido mejor, por lo que si estás en pleno verano disparando un rollo de Ilford HP5 empujado a 1600 a una f1.7, por razones que únicamente tú solo sabes, es probable que puedas sacar una foto. Una velocidad muy rápida para ser una cámara completamente mecánica, pero ya hablaremos de eso más tarde. Otra razón por la que se me hace una muy buena cámara es porque se trata de una cámara completamente mecánica, es decir, que no necesita ningún tipo de batería para poder funcionar, al contrario que la Nikon F100, que necesita un montón. Y al ser una cámara completamente mecánica, es probable que encuentres una persona que te arregle más fácilmente esta cámara, al contrario que con una cámara con electrónica de hace 30 años. Esta cámara en concreto, con cuerpo inocente y con líneas un poco raras, ha superado un montón de adversidades. Desde vientos huracanados en la playa, nevadas y temperaturas bajo cero en el frío invierno de Wyoming, hasta la humedad cenagosa de la ciudad de Miami. Creedme, esta cámara lo puede todo. Y otra ventaja es que es súper ligera, tan ligera que te la puedes llevar a hacer una caminata de 40 kilómetros con un Makoto de 20 kilos colgado a tu chepa durante 2 días y no acabar con reuma. Cabe destacar que la cortinilla del obturador es metálica, al contrario que en otras cámaras, por ejemplo la Canon AE1, en el que la cortinilla es de tela, y a mí sinceramente no me da del todo confianza. Creedme que con este tipo de cortinilla podríais bailar un zapateado flamenco encima de ella y aún así aguantaría. Hablemos, aunque del sencillo, muy perfeccionado mecanismo de esta cámara. Aquí tenéis la rueda para poder escoger la velocidad de obturación, que va desde 1 partido de 2000 hasta la B de boobies, no de bulb.
Sobre esa misma rueda, si la levantáis y lo giráis de un lado a otro, podéis escoger el ISO, como si se tratara de cuando estabas en la primaria estrujándole el pezón al chico que te caía mal del colegio. Ya sé, muy millennial. El ISO va desde 25 hasta 3200 en incrementos de 1/3 de parada de luz, lo cual te permite tener una gran versatilidad, por lo que te permite sacar fotos a ISOs muy bajos si estuvieras en la superficie del sol o por el contrario a ISOs muy altos si estuvieras en el lado oscuro de la luna. En cuanto a la palanca de avance, a pesar de tener un embellecedor de plástico, debajo trae una palanca de metal, así que sería muy raro que os quedarais con ellas en la mano, aunque ahora que lo pienso no tan raro, y si no esperaos un rato y veréis por qué. Cuando vas a sacar una foto hay que mencionar el disparador, y es que es de todo menos silencioso. Sinceramente, para ser una cámara de 35 mm, creo que le hace mucho la competencia a una Pentax 6.7, y eso es decir mucho. Una vez que introducís vuestra película, el contador empieza con 2 puntos rojos hasta alcanzar la 1, pero si eres un tacaño como yo y sabes colocar la película de manera correcta, puedes llegar a sacar hasta 38 fotos en lugar de 36 y quedarte con esa primera foto del rollo que tanto mola. Cuando has llegado a las 36 fotos, o bueno, en mi caso 38, la palanca de avance ya no avanzará más, a pesar de que esa sea su función. No seas bruto o bruta o brute, deja de empujar de la palanca porque lo más probable es que acabes rompiendo la cámara o acabes arrancando el extremo del rollo del carrete. Además de porque es probable que te acabe saliendo una doble exposición como esta. Una vez que has terminado todas tus fotos, abajo de la cámara tienes un pequeño botón que tienes que darle con el dedo. No sé por qué cada vez hay más connotaciones sexuales en este vídeo. Y luego con la palanca de rebobinado giras en la dirección de la flecha hasta que puedas recuperar todo el rollo dentro del carrete. Voy a recoger el carrete que disparé en Badlands Es probablemente que ya sepáis lo que sucede al final de esta parte, porque lo hago en todos mis vídeos. Cuando terminas de rebobinar esta película, empiezas a notar que la fuerza disminuye y eso significa que se ha desenganchado del carrete. Ahí es buen momento que después de media vuelta o una vuelta ya puedes sacar tu carrete . Si no quieres que la película se meta por completo. En la parte de abajo de la cámara, aparte de ese botoncito, tenéis un orificio. Bueno, más bien, un lugar donde puedes colocar las pilas. Y probablemente ahora os estéis preguntando, ¿este tío me está mintiendo? Porque me ha dicho que era una cámara completamente mecánica. Pues acostúmbrate, porque la vida en general son todo mentiras. Bromas aparte, esta cámara es completamente mecánica, pero tiene un exposímetro o fotómetro, y para eso es por lo que necesita las pilas. En concreto, pilas LR44, que son las mismas pilas que puede tener una Bronica SQ-AI o la Olympus XA. Lo bueno es que al ser una cámara completamente mecánica y si se te acaban las pilas significa que puedes seguir sacando fotos a pesar de que el exposímetro ya no funcione, por lo que puedes utilizar otros sistemas, como por ejemplo usar tu ojímetro y la regla del soleado 16, o también por ejemplo puedes utilizar una aplicación del móvil si eres tan vago como yo, porque todavía no he aprendido esta técnica. Y si por último eres un completo sinvergüenza, puedes utilizar una cámara digital para poder exponer tus fotos. El tipo de medidor que tiene esta cámara es central balanceado, eso me lo acabo de inventar, pero lo que sí es cierto es que es center weighted, que es como lo dicen los ingleses. Y puedo decir que funciona bastante bien.
Para poder ver si estás exponiendo correctamente tienes tres luces, un LED verde que se ilumina cuando estás exponiendo correctamente, un símbolo de más y un símbolo de menos. Esto te avisa si le tienes que dar más o menos candela. Candela me refiero a la luz de la vela y la luz de la vela la referencia a la cantidad de luz que necesitas para exponer correctamente. Esto lo puedes saber si oprimes a mitad de camino el botón del disparador, como en una cámara digital. En la parte frontal de la cámara también tenéis el temporizador de la cámara y también es mecánico, así que suena exactamente como una auténtica bomba de relojería. Así que os recomiendo que no lo hagáis en lugares concurridos porque probablemente acabéis arrestados. Y otra cosa más importante que debo mencionar es que dura aproximadamente unos 10 segundos. Cuando hablamos del catálogo de objetivos o de lentes, según en qué lado del Atlántico os encontréis, cabe destacar que es excepcional. La calidad del cristal de estas cámaras mantiene una muy buena reputación. En mi caso, mi cámara vino con un lente Yashinon de 50 mm 1.9C y esa C viene por cojonudo y no por coated, que son las diferentes capas que van por el elemento frontal de la cámara para evitar reflejos. Y la verdad es que es cojonudo, y si no, mirad. Para poder controlar la apertura del diafragma tenéis un anillo como en muchos otros objetivos junto con el anillo de enfoque. Ahora, ¿qué pasaría si en vuestros sueños, en el mejor de vuestros sueños, pudieseis compaginar esta cámara con los mejores objetivos que ha parido madre? Y es que la montura para estas cámaras es la misma que para las Contax. La montura Contax Yashica, por lo que puedes montar objetivos creados en el mismo lugar que se hace el Schnitzel o la Paulaner. En Alemania por vuestro tío Karl. No, Marx no. Zeiss. Carl Zeiss, nada más y nada menos. Famosos en el mundo entero porque también han sido creados para las Hasselblads y para objetivos de muchas películas de Hollywood. No digo que sean exactamente los mismos, evidentemente, pero oye, tener ese logo T-Star en rojo la verdad es que le da un caché increíble. Y bueno, no son solo palabras, la calidad también lo es. Para que veáis que no estoy completamente enamorado o que me pagan por hacer este vídeo, voy a decir un par de cosas que no me terminan de convencer tanto de esta cámara. Primero es que la palanca de avance se afloja y si no, mirad lo que me pasó. No sé qué ha pasado. La palanca de avance se ha quedado un poco bailonga. No sabemos qué va a pasar con esta cámara al final del viaje. Lo veremos. Pero bueno, tiene fácil solución, como hice cuando estaba en el Parque Nacional de Badlands y que con mina baja pude ajustar la palanca y poder seguir sacando fotos durante todo el viaje. Creo que ya hemos solucionado el problema. Creo que está suelta la palanca. Ahora ya sí. Ok. Uf. No habíamos empezado el viaje y ya me estaba quedando sin cámara, me cago en todo. Y por último es que la parte de arriba de la cámara es de plástico y no de metal, por lo que probablemente si se te cae se te acaba rompiendo, como también me ocurrió aquí. El otro lado de la moneda es que es una cámara muy buena para empezar en la fotografía analógica y sin embargo su precio todavía no es tan elevado como otras cámaras más conocidas. Por lo que es una muy buena opción para quien quiere empezar en la fotografía analógica y no hacer un puñetero agujero en su cuenta corriente. Pues bueno, mis colegas analógicos, esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya gustado este review rápido sobre la Yashica FX3 Super 2000. Ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis que darle a like para que más gente conozca esta cámara y si queréis podéis ver alguno de estos otros vídeos disparando con la cámara, como por ejemplo este o este, para que veáis las fotos tan buenas que llega a sacar esta cámara. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!